a hablar sobre cannabis medicinal. Todos tenemos algo para decir con respecto al cannabis. El debate ya está absolutamente abierto en casa, en el trabajo, en la calle. Vamos a tratar de saber por qué hay tanto prejuicio, cuáles son los usos, dónde podemos conseguirlos y aprender sobre el uso de cannabis medicinal. Acá. Bueno, Pablo, ¿qué es el cannabis medicinal y para qué sirve? El cannabis medicinal lo podemos definir como una herramienta que utiliza una planta que la humanidad conoce desde hace milenios para tratar distintas condiciones de salud, y hoy por hoy sabemos que se puede utilizar en una gama muy amplia, en una gran cantidad de condiciones de salud. Ajá. ¿Y cuáles son las preguntas más frecuentes que te hace la gente o que se hace la gente? ¿Por dónde van? Digo, entiendo que hay un poco de prejuicio, entiendo que hay bastante desconocimiento, pero ¿cuáles son las preguntas o más típicas o las dudas más frecuentes que puede tener la gente? Hay un tabú muy importante todavía que está instalado porque venimos de décadas de prohibicionismo. Claro. Desde los años 30 de la década del 20, donde se prohibió en Estados Unidos el consumo de la planta de cannabis, y de hecho el término marihuana surge como un uso despectivo hacia claro, los sí, inmigrantes mexicanos en ese momento. Y ese tabú todavía hoy está vigente. De hecho, falta avanzar mucho en lo que es educación, incorporar el conocimiento que tenemos sobre cannabis medicinal a las currículas de la gran mayoría de las universidades. Entonces, sí. ¿Las carreras están cero actualizadas con ese tema? Te puedo decir que todavía sigue siendo como puntos o como lugares muy centrales o como algunos profesionales tienen información o practican, o no sé si se practica, pero, sí, pero dan acceso. Sí, todavía se puede decir que es algo marginal, que se están haciendo grandes esfuerzos desde el Estado para avanzar en ese sentido. De hecho, las personas que más conocen del tema, a mi entender, están involucradas directamente en este empuje. Y no les quedó otra tampoco, en algún sentido. Digamos que lo hicieron por pura vocación, claro, y que han encontrado el espacio para llevarlo adelante de la mejor manera. Claro. Entonces, vos me preguntabas respecto a la educación y las universidades. Te puedo garantizar que hasta hace 10 años hablar de cannabis en una universidad era solamente verlo como un problema de seguridad, claro, o toxicología, adicciones, etcétera. Sí, absolutamente relacionado con eso. Claro. De hecho, el conocimiento en torno al sistema endocannabinoide es muy reciente. Podemos decir en la década del 90 se empezó a interiorizar más, a conocer los receptores que tiene nuestro organismo para esas moléculas, que incluso hay moléculas que nuestro propio organismo sintetiza, que son análogos a las moléculas que la planta genera. Por eso sirve. Por eso tiene efectos... O tiene un efecto, claro. Digamos, por eso tiene efectos diversos sobre nuestro cuerpo. Y hablando de las propiedades de la planta y sus activos, podemos distinguir por un lado los cannabinoides, que son los químicos típicos que las caracterizan. Tiene más de 100, hoy por hoy se conocen más de 100, pero los más conocidos y los más investigados son el THC y el CBD. Para tratar de resumirlo de manera sencilla, el THC es el que tiene las propiedades psicoactivas, y los receptores para el THC están principalmente en el sistema nervioso central, en el cerebro, y en cambio el CBD principalmente está ligado a lo que es el sistema inmunológico. Si bien, repito, estos dos tipos de receptores, el 1 y el 2, están distribuidos por todo el organismo, se puede, para hacer una simplificación, identificarlos con estos grandes sistemas. Y como, para decir algo integrativo, lo que hace el sistema endocannabinoide es mantener el equilibrio
una homeostasis, como decimos, de todos los distintos sistemas. Por eso está implicado en el sueño, está implicado en el dolor. Claro. Y ahora, en Argentina estamos bastante al tanto de lo que significa una terapia o un tratamiento con aceite de cannabis, por ejemplo, o estamos a años luz, o solo en determinados grupos que lo han hecho o por necesidad o mamá cultiva, digo, o como algunos puntos muy pequeños, o es un país que está bastante avanzado con ese tema. Yo creo que vamos bien. No sé comparado con quién, no, pero digo, bueno, hace poco hubo una exposición y digo, empieza como a abrirse un poco el tema. Justamente depende con quién nos comparemos. Claro, los sí. países ¿Comparado más, con quién? Claro, los países donde más legislación hay sobre el tema y más conocimiento, que están a la vanguardia, podríamos decir que son Israel, donde justamente el científico que descubrió el sistema endocannabinoide, Canadá, algunos estados de Estados Unidos, no en todos. Uruguay tomó la delantera en Sudamérica hace unos años. ¿Tiene que ver con la legalización que tuvo Uruguay? ¿Tiene una relación? Sí, yo no diría que hay una relación directa, pero evidentemente nosotros hoy por hoy venimos de una legislación penal que castiga la tenencia de marihuana. Hubo y sigue habiendo gente presa por plantar o por poseer pocos gramos de marihuana. Y desde 2017 tuvimos la primera ley de cannabis medicinal, pero los especialistas reconocían que si bien era un avance enorme contar con esa ley, era muy limitada a los fines prácticos. Claro. Esa ley fue impulsada de manera muy importante por las ONGs, bueno, vos nombrabas a Mamá Cultiva. En su momento fue, lo cuentan los médicos que primero se vincularon con ellas, fue muy gratificante poder acompañarlas y algo que volvió a la relación médico-paciente horizontal, que trastocó esa típica relación de paternalismo en torno a la medicina y se producían escenas, digamos, donde el paciente venía, que podía ser una persona mayor, venía acompañado de su nieto, que pasaba a ser el cultivador solidario. Eso, como te decía, en el 2017 era el panorama. Y siguió en buena medida hasta fines del 2020, cuando cambió la reglamentación de la ley. En ese momento se permitió el autocultivo y se creó el ReproCan. El ReproCan es el registro de productores de cannabis medicinal. Con posterioridad también se amplió los permisos del ReproCan para que las ONGs puedan hacer cultivo solidario para una cantidad de pacientes, de personas, y de esa manera los límites que le autorizan a tener, ya sea de superficie cultivada o de plantas, para una ONG es mucho más significativo que para un individuo. Claro, claro. Y ahora, Pablo, si, no sé, un ejemplo, pero si yo me encuentro con algún vecino o con algún familiar que no tiene ni idea y me ven con un medicamento a base de cannabis, en el llano, ¿cómo podría explicarlo? Digamos, para que digan, mi vecino es un drogón. Digo, ¿cómo yo explicar? No sé si por ahí cuáles son los beneficios o por qué, o esta cosa de, bueno, no, estoy haciendo un tratamiento con un médico que tiene una especialización y lo recomendable para el tipo de enfermedad que estoy pasando, transitando, me recomendaron el aceite de cannabis. Sería... Sí, primero...
para no romper hacerse un mucho poco problema por el que dirán. Claro, Esa sería romper un poco la el primera prejuicio, lección. por ahí explicar en la familia, ¿viste? Y Como- segundo, siempre que nos interese darle explicaciones, que merezca una explicación el vecino o el familiar, decirle exactamente eso, que O por ahí que es cuando una uno herramienta, cuenta, que es ¿viste? una planta, que primero que es algo muy seguro, algo que hay que dejar en claro, es que en los más de 5.000 años de uso de cannabis documentado que lleva la humanidad, no hay ni una sola muerte registrada por sobredosis de cannabis. Claro. Ni una. ¿Sí? ¿Cuántas drogas legales hay que sabemos que con una sobredosis matan? Bueno, el cannabis no. No. Entonces, lo primero Sí, que aún hay con que... cosas de venta libre también, ¿no? Como el alcohol, como el tabaquismo. Sí, totalmente. Sí, sí, que uno Totalmente. tiene un acceso Sí. absolutamente libre. Sí. Ahora, ¿se sabe cuáles son los usos que puede tener el cannabis medicinal o todavía está en proceso? O se sabe puntualmente para algunas cosas y hay otras que calculo que se sigue investigando y seguirá por los siglos de los siglos, pero ¿hay Sí. ya enfermedades puntuales que se puedan tratar? La mayor parte de la gente que hace uso del cannabis como medicamento lo emplea para alivio del dolor, principalmente dolor crónico, aunque también puede ser alguna dolencia aguda, producto de un accidente, una cirugía. Ese es el mayor uso que se le da. En lo que hace a la documentación, al conocimiento científico respecto a su utilidad, está muy documentado en epilepsia refractaria. Son tipos de epilepsia refractaria, quiere decir que no responde a la medicación. Claro, que a la convencional, por decirlo de alguna manera. tradicionalmente se utiliza como primera y hasta segunda opción para abordar un cuadro de epilepsia. Estas epilepsias son muy frecuentes en niños y hasta en un 30% de los pacientes se veía que no respondían a la medicación habitual. Claro. De ahí surge precisamente el interés de las madres Sí. por hacer uso del cannabis para sus hijos y otras dolencias donde hay una buena cantidad de documentación es el alivio de las náuseas, asociado principalmente Sí. a tratamientos contra el cáncer. Sí, sí, oncológicos. Correcto. Bueno, la cantidad es enorme y es muy variada también el grado de respaldo que puede tener, digamos, científico y sobre todo algunos cuestionamientos que recibe que hacen a que quienes dicen no hay prueba científica contundente. Eso apunta a Tampoco hay contras. a la carencia, claro, a la falencia todavía de algunos estudios clínicos randomizados, contra placebo, bueno, hechos en las condiciones, en las mismas condiciones que se testea un medicamento. Claro. Pero por otro lado, los siglos que tiene de uso, de evidencia, de seguridad, y hay evidencia científica concreta, de estudios retrospectivos, de otros estudios que con números quizá más reducidos de pacientes, pero la verdad es que la evidencia existe y cada vez es más discutible Sí, que no haya claro. evidencia de peso científico para poder hacer uso de esta herramienta. Vale Claro. la pena aclarar también, hoy por hoy no podemos decir que el cannabis sea primera elección para ninguna patología. No. Se reserva como mencionaba en estos casos donde En muchos puede ser un complemento. Claro, tal cual. O otra de las opciones. Digo, por ahí alguien que toma mucha medicación oncológica o que toma una cantidad de medicaciones, puede ser una opción el cannabis. Totalmente. Para no seguir agregándole pastillas y Totalmente. destruyendo el estómago. Es un complemento, de hecho está probado que en pacientes con dolor crónico o dolor oncológico, el uso asociado de cannabis reduce significativamente
el uso de opioides. Claro, claro. Y siempre avalado por un profesional y con un seguimiento, digamos, porque las dosis van variando. No es que Sí. a vos te pasa algo y vas a tomar la misma dosis que yo o a la misma dosis que le da una mamá a su hijo con epilepsia o alguien con un tratamiento oncológico. Totalmente. Es absolutamente personal. Totalmente. Además, hablando de la planta, hoy por hoy todo lo que se pueda cultivar son híbridos, quiere decir, si bien en su momento se podían identificar claramente 3 tipos de plantas, la sativa, la índica y la rudelaris, hoy por hoy son todas combinaciones de esas cepas, y incluso una misma semilla cultivada de distintas maneras, con distinto suelo, cosechada y después realizado el extracto para conseguir un aceite bajo distintas condiciones, todo eso va a afectar a lo que finalmente tengamos como medicamento. Claro, como producto. Por eso es muy importante hacer uso de la medicina del cannabis con un acompañamiento de un profesional. Mi consejo para quienes he tenido oportunidad de sugerirle y de recibir la consulta de, bueno, yo quiero hacer uso, me dicen algunos pacientes, del aceite de cannabis, pero no encuentro un médico que me lo prescriba. Claro. Bueno, va avanzando la educación, hay profesionales que van brindando capacitaciones. Mi consejo es, si su médico de cabecera no tiene conocimiento del tema o directamente se niega porque para él es un tabú, no es por un ahí, prejuicio, claro, que busque otro médico. Porque una cosa es que el médico conozca del tema y le diga, por ahora no, para su patología no, no es conveniente o tiene estas contraindicaciones. Sí. O en la instancia que está de enfermedad no se puede, pero tal vez más adelante sí. Correcto. Claro. Y otra cosa muy distinta es que el médico todavía cuente con ese tabú que todos teníamos, de decir, no, eso no existe, no hay pruebas, no... No se meta ahí. Claro, claro. eso no. Sí. Pablo, ¿existen prejuicios sobre el uso del cannabis o del THC en algunas cremas que se compran normalmente en la farmacia? Digo, me pongo una crema que tenga, no sé, viste que muchas vienen con cannabidiol, por ejemplo. Sí. ¿Eso influye, produce algo o es parte también del mito? Todo lo que se consigue en la farmacia hoy por hoy, todo aquello que tenga aprobación de la autoridad regulatoria, de ANMAT, contiene CBD. Ajá, CBD, sí. El CBD no tiene efecto psicoactivo, por lo tanto hay que descartar cualquier tipo de alucinación o estado alterado de la conciencia por el uso de un producto de ese tipo. Si ampliamos el concepto y hacemos referencia al uso de algunas fórmulas con THC, que pueden ser, digamos, a través del autocultivo o a través de un cultivador solidario. Sí, lógicamente el THC tiene esas propiedades, también tiene usos, indicaciones terapéuticas, entonces no hay que descartar su utilización por esos efectos psicoactivos que puede tener. Sí es importante, una vez más, hacer uso con acompañamiento médico. Claro, sí, Normalmente, con alguien que sepa. La regla de oro para quien empiece un tratamiento con un producto a base de cannabis es empezar con una dosis baja e ir incrementando las dosis muy de a poco. Claro. De esa manera, no solo los efectos adversos que puede tener, el paciente va a ir conociendo la respuesta de su cuerpo y se va a ir habituando y va a saber qué esperar de esa fórmula que está tomando. De hecho, hay pacientes que están bajo tratamiento por el tipo de patología que tengan, que a lo largo del día tienen que usar distintas cantidades, claro.
no solo distintas cantidades de una misma gota, sino distintos extractos con distintas composiciones, porque quizá el que toman a la mañana, claro, si lo tomaran a la noche les sacaría el sueño, entonces para la noche tienen que usar otra fórmula. En este sentido, de vuelta para hacer una simplificación, el médico cuando hace una prescripción a base de cannabis, se va a fijar, va a poner el ojo en lo que es la relación, el ratio entre las proporciones de THC y CBD. Claro. Y va a variar esa proporción de acuerdo a la indicación para la cual el paciente necesita hacer uso del cannabis. O sea que es muy como de a poco, sí, es ir probando, no es que de un día para el otro. Totalmente. ¿Desde cuándo existe en Pharmacities el interés por el uso del cannabis medicinal? Te diría que empezó en el 2019, cuando empezamos a recibir algunas consultas en los mostradores de los pacientes que querían acceder a esta medicación. Y yo mismo me di cuenta en esas consultas que no estábamos satisfaciendo esa necesidad de las personas. Que había una cierta demanda y correcto. Y estaban lejos. Sí. No solo ustedes, sino todos, ¿no? Sí, sí. Digamos, nosotros los farmacéuticos nos formamos para poder brindarle a la población medicamentos seguros, de calidad y que podamos certificar desde quienes trabajan en la industria y certifican la calidad hasta quienes trabajamos en una farmacia que atiende al público. Poder certificar esa calidad, poder asegurarle a nuestros pacientes que van a llevarse un producto seguro, claro, con una composición conocida. Bueno, esto en el 2019, nosotros los farmacéuticos estábamos totalmente afuera de esa posibilidad de abastecer, de darle alivio a esta necesidad de la población. Era algo que existía, sí, lógicamente ya en el canal informal se comercializaban y se siguen comercializando extractos de cannabis, de composiciones muy diversas, algunas incluso documentado por las universidades nacionales que fueron haciendo análisis en todos estos años. Una gran proporción de ellas no contenían siquiera nada de cannabinoides. Claro. O si los contenían eran en cantidades mínimas, indetectables o en porcentajes muy, muy bajos. Esto, como te decía, condujo a tomar este tema, a ponerme a estudiarlo. Pero eso, perdón Pablo, sí, de manera independiente, no porque los farmacéuticos tengan acceso a, tiene que ver con una inquietud tuya o las nuevas generaciones de farmacéuticos ya van a tener esa información. Es una utopía. Sí, es un poco una utopía y un poco mucha responsabilidad, claro, contestar el nombre de las nuevas generaciones. Pero entiendo la pregunta. Es más como una inquietud, como para no estar tan afuera del tema. En primer término fue una inquietud personal, sí, como la pueden haber tenido otros colegas. Lo que vale decir, esta inquietud personal que me llevó a leer, a capacitarme, a estudiar, la presenté a un grupo de trabajo en el que estaba. Presenté el tema, hice un informe, esto generó interés y participamos como público de la primera Expo Cannabis en la Rural en el 2019. Claro. Que hay mucha diferencia ahora con la última. Muchísima. Por suerte ha avanzado. Totalmente, eso de un año a otro ver los avances es impresionante. Es muy impresionante. En el 2021, en junio de 2021, ya teníamos una mesa con integrantes de distintos ámbitos de la compañía, trabajando en torno a este tema. Y por eso decidimos asociarnos a la Cámara Argentina del Cannabis, Argencan, que es una entidad que nuclea a distintos emprendedores y empresas de mayor envergadura que tienen interés en impulsar el conocimiento y todo lo que tiene que ver con esta temática.
Claro, que, Luego, no sea, que no sea algo como de nicho, comúnmente hablando, ¿no? totalmente. Que Una vez empiece a ampliarse. asociados a la Cámara, participamos nuevamente, pero ya dentro del stand de Argencan, de las Expo Cannabis del 2021 y del 2022. Y efectivamente, como recién mencionábamos, los avances en el día a día pueden parecer lentos y pueden generar ansiedad de por qué no se avanza con esto y con aquello. Falta un montón. Los preparados magistrales no salen más, no llegan nunca, bueno. Pero de un año a otro los cambios son, los son avances. enormes. De hecho, alguna cosa puntual que para mí fue muy impactante ver en la última expo fue ver las plantas de marihuana en que los antes no stands. pasaba. No pasaba. Digo, si nos remitimos al 2019 no se podía, casi que era impensado, Sí, ¿o no? totalmente. Digo, y ahora en esta última sí. Sí, sí. Entonces, por ahí sí, en esas cosas se notan, ¿no? Si bien falta un montón, pero bueno, me parece que de a poquito, como el efecto del aceite, de a poquito se va logrando. Sí. Como para terminar, Pablo, ¿hay algo que vos creés que falta como información o que tendría que ser, que tendría que estar más al alcance del común de la gente, por decirlo? Hay una falta de comunicación, porque lo que yo siento de manera personal es que salvo aquellos que tenemos acceso a algún pariente o alguien que use el aceite de cannabis, los demás están como muy afuera. Yo percibo que el prejuicio cada vez es menor. Cuando nos ponemos a conversar con la gente de nuestro entorno, enseguida nos damos cuenta que siempre hay un compañero de trabajo, un familiar, un primo que si no es él, es el padre, la madre, que tuvo necesidad de hacer uso de esta terapéutica. Y es así, creo, todavía falta, yo creo, la conciencia de la población en general de que va a poder acceder a esta medicina a través de la farmacia. Claro. Hoy por hoy... ¿Crees que se ve como imposible todavía? En parte creo que falta de conocimiento, en parte también que hay que remar todos los años que la población tuvo que conseguir estos extractos caseros de un lado o de otro, digamos, que estaban en la informalidad, pero que sepan que hoy por hoy las farmacias podemos dispensar 2 especialidades medicinales con alta concentración y purificación de CBD. Bueno, son 3 si hablamos a nivel país, porque en Jujuy tenemos el emprendimiento de Canaba, Sociedad del Estado, que está próximo a obtener la autorización para poder comercializar su extracto de CBD a nivel nacional. Y también tenemos, como decíamos, una cantidad de productos autorizados como cosméticos que contienen CBD. Claro. O sea que uno puede ir, obviamente bajo una indicación médica, hoy por hoy a Farmacita y a adquirir. Correcto. Sí. Sí, lo que es el CBD para uso oral, para tomarlo, digamos, para hacer una analogía, aunque sea un tanto burda, con un aceite de cannabis, porque es un extracto purificado de CBD. Pero se conoce, viste, como aceite de cannabis. Eso se consigue en las farmacias con una receta que cualquier médico puede extender, no necesariamente tiene que ser un especialista, un neurólogo. Hoy por hoy cualquier médico puede prescribir cannabis medicinal, CBD, así como también es bueno aclarar para aquellos que no vean su necesidad satisfecha con una fórmula que contenga únicamente CBD, pueden recurrir al médico para que los autorice a inscribirse en el ReproCan. El ReproCan es totalmente gratuito. También esto vale la pena remarcarlo porque el trámite de inscripción se puede hacer directamente por la aplicación de Mi Argentina, lo puede hacer uno mismo, no necesita un gestor, no necesita nada. A lo sumo le pueden cobrar lo que se cobra una
consulta médica, Ajá. pero no amerita ningún otro tipo de arancel. Perfecto. No sabía que se podía acceder por Mi Argentina. Sí, Buen dato. está buenísimo. Falta comunicación. Bueno, Pablo, gracias. ¿Hay algo que quieras agregar o que, no sé, que la gente se acerque a la farmacia y consulte, que se saque algunas dudas? Sí, ese sería un lindo mensaje para terminar, que la gente conozca, que sepa que en las farmacias nos estamos capacitando, que los podemos acompañar en sus tratamientos, que le podemos dar asesoramiento, que los podemos acompañar, que pierdan el miedo y el tabú de andar diciendo que tienen que usar marihuana para aliviar sus dolencias. Está buenísimo, está buenísimo. Gracias. Gracias a vos. A informarse y a consultar. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias.